Bienvenidas y bienvenidos a la segunda charla que ofrece la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en el marco del Festival de la Ciencia, una celebración que busca acercar la ciencia y tecnología al público. Hoy nos complace comunicarles que nos acompaña la doctora Mercedes López, quien es profesora asociada y la directora del programa de inmunología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En los 2 últimos años, la doctora López y su equipo se han dedicado a estudiar cómo es la inmunidad que desarrollan los chilenos frente al COVID-19, lo cual es una enorme contribución en el contexto de las estrategias locales que podemos desarrollar para combatir la actual pandemia. Los dejo entonces con la doctora López, quien en su charla nos responderá la pregunta: ¿el sistema inmune, amigo o enemigo en el COVID-19? Doctora López, por favor. Muchas gracias. Hola, primero, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Fuentes, por la invitación a participar y por la presentación. Entonces les voy a mostrar una presentación. Voy a compartirla inmediatamente. Ok. Entonces la pregunta del millón, creo yo, que se hizo desde el comienzo de la actual pandemia, es si nuestro sistema inmune o nuestro sistema de defensas, como podemos llamarlo, actúa como un sistema que nos defiende en contra de la infección, o muy por el contrario, que es el propio sistema inmune el que causa mucha de la enfermedad y la patología en la COVID-19. Entonces vamos a tratar de ir dilucidando esto. Entonces lo primero, a pesar de que ya tenemos 2 años de experiencia con esta enfermedad, no es malo recapitular lo que sabemos, ¿cierto? Primero entonces, COVID-19 es una enfermedad causada por un virus de RNA que se llama SARS-CoV-2, y que causa fundamentalmente una enfermedad respiratoria. Eso es lo que vemos, ¿cierto?, mayoritariamente, pero que no solamente es respiratoria, sino que también tiene manifestaciones gastrointestinales y neurológicas. Lo interesante y que nos va focalizando en la pregunta que vamos a tratar de responder durante esta conversación que espero que tengamos, nace de la misma historia natural de la enfermedad, ya que nosotros vemos, ¿cierto?, que un individuo contagiado con el virus SARS-CoV-2 puede tener distintas manifestaciones clínicas de la enfermedad, desde una infección asintomática o leve, hasta una enfermedad muy grave con falla multiorgánica que finalmente compromete los órganos del paciente y el paciente finalmente fallece. En general, cuando abordamos esta infección, uno debería pensar en que hay 2 etapas desde el punto de vista del sistema inmune cuando nuestro organismo se infecta con el virus. La primera es una fase protectora, en donde el sistema inmune efectivamente logra montar una respuesta que elimina el virus, ¿sí? Y en una segunda parte, si esta primera parte no se desarrolló de la manera adecuada, una segunda fase, que es una fase perjudicial, que está impulsada fundamentalmente por una inflamación, una desregulación de la respuesta inmune, con producción de citoquinas y otras sustancias inmunes que van a producir daño en los tejidos, ¿no?, y que van a causar gran parte de la sintomatología que vemos en la enfermedad severa por COVID-19. Lo que también sabemos, y ya lo sabemos mucho más claramente, es que la mayor parte de las personas infectadas, es decir, que cualquiera sea la forma de presentación de la enfermedad, logran una inmunidad
digamos, mantenida en un determinado plazo, y de ahí eso podemos conversar porque esas son aún las preguntas que quedan abiertas, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo realmente dura la inmunidad por COVID? ¿Sí? Pero es claro que una vez infectado, y lo vamos a ver con nuestros resultados, las personas logran derrotar al virus finalmente y logran generar una respuesta inmune que las protege, ya que en general las reinfecciones en un periodo de tiempo corto no son muy frecuentes. Y como ya sabemos, hay varias vacunas, ¿cierto?, que ya están siendo utilizadas en todo el mundo. En Chile tenemos por lo menos 4 que están con distintas formulaciones, etcétera, y bueno, ya estamos nosotros en nuestra tercera dosis y después podemos conversar un poquito sobre eso. Cuando hablamos de cuáles son los factores de riesgo para adquirir esta vez una infección severa, esta infección que significa finalmente que los tejidos se dañan y el paciente, digamos, muere o tarda mucho tiempo en recuperarse, tenemos 2 grupos de factores de riesgo. Un grupo de factores de riesgo que son lo que llamamos factores de riesgo biológico, que tienen que ver con la edad avanzada, es decir, la infección en general es más grave en los sujetos de mayor edad, con una triada de enfermedades que le llamamos síndrome metabólico, que es hipertensión arterial, obesidad y diabetes, que en conjunto tienen que ver con un estado como inflamatorio de las personas, ¿sí? Y mucho se ha discutido, aunque no ha podido probarse a ciencia cierta que esto sea así, mucho se ha discutido sobre que un factor de riesgo importante sería la alta carga viral de entrada, es decir, la cantidad de virus que respiramos de una sola vez, ¿cierto? Y otro grupo de factores que tienen que ver con lo que en medicina o en salud llamamos determinantes sociales de la salud, que tienen que ver con el hacinamiento de las personas, la mala alimentación, las condiciones socioeconómicas, acceso al agua, digamos, en concreto la pobreza. Y aquí en este gráfico vemos cómo cuando uno hace un análisis de la mortalidad por COVID-19 y lo asocia a las distintas comunas y el nivel de pobreza en las distintas comunas, vemos que en las comunas más pobres de Santiago la mortalidad por COVID-19 fue muchísimo mayor que en las comunas más ricas de la región metropolitana. ¿Sí? Y entonces vemos cómo los factores biológicos de riesgo y los factores sociales de riesgo se interaccionan, ¿cierto?, y se potencian para finalmente causar la enfermedad que vemos. Ahora, como ya les habrán comentado en las charlas anteriores, el virus SARS-CoV-2 es un virus RNA de un tamaño entre 120 a 140 nanómetros, muy pequeño, que tiene esta forma, por eso se llama coronavirus, porque tiene, si ustedes se fijan, acá tiene una espícula que hacen parecer una corona, que sobresale, ¿cierto?, de su estructura, ¿cierto? El virus SARS-CoV-2 es este virus, la enfermedad se llama COVID-19, la enfermedad causada por SARS-CoV-2 se llama COVID-19, y en general, y aquí tenemos que pensar en que esta enfermedad es una enfermedad que tiene un plazo en que uno la tiene que observar más o menos de 3 semanas, es decir, desde que uno se infecta con el virus hasta que empiezan a aparecer los primeros síntomas, en promedio pasan de 5 a 6 días, ¿sí? El tiempo que toma desde que nos contagiamos hasta que pueden aparecer los primeros signos de gravedad puede variar entre los 5 a los 13 días. Y el síndrome de distrés respiratorio, que lo vamos a ver a continuación, que es la forma más grave de la enfermedad, aparece en promedio o en un intervalo entre 8 y 14 días, y la necesidad de ventilación mecánica, es decir, los pacientes que van a estar más severamente enfermos, entre los 8 a los 17 días. Entonces, como ustedes ven, nosotros tenemos que pensar en esta enfermedad en un intervalo de 3 semanas. Por eso es importante, cuando nosotros estamos mirando el número de casos que aparecen en las noticias, ¿cierto?, tenemos que pensar que eso no va en paralelo con el número de ingresos a la UPC, unidad de paciente crítico, o el aumento de la mortalidad por COVID, sino que están desfasados, ¿cierto?, más o menos entre 2 a 3 semanas. Este virus que está acá, como ustedes lo ven, es el primo hermano de otros 3, es de una familia, la familia de los coronavirus, una familia
que ha estado presente en la humanidad hace mucho tiempo, que tiene 7 protagonistas o 7 tipos de virus, 4 de los cuales nos dan infecciones respiratorias leves, estacionales, y no hay mayor problema, pero 3, que son los que aparecen acá, han tenido brotes epidémicos, digamos, en su interacción con el humano. El 2002, el primer SARS-CoV dio el primer coronavirus que dio un brote epidémico. El 2012, nuestro segundo coronavirus, que se llama el MERS-CoV, que dio el síndrome respiratorio de Oriente Medio, y bueno, el 2019, nuestro amigo de hoy. Y aquí es importante que pensemos para que veamos y para que podamos entender los resultados o cómo funciona el sistema inmune con este virus, que este virus es un virus muy simple, que tiene en esta cubierta, ¿cierto? Que está en una fotografía real, acá en una caricatura, que estas espículas, ¿cierto? Se denominan proteína S. ¿Por qué es importante la proteína S? Porque la proteína S se une a su ligando en la célula nuestra, que se llama AC2, ¿cierto? Que está ampliamente distribuido en nuestro organismo, pero fundamentalmente a nivel del aparato respiratorio y cardiovascular, ¿ya? Y este receptor reconoce entonces la proteína S, y ayudado por una segunda proteína, hace que el virus se meta dentro de la célula, y el virus entonces se saca su disfraz, ¿cierto? Que está como capsulita que tiene, y mete su material genético a nuestras propias células, y ocupa entonces la maquinaria de nuestras propias células que permiten la transcripción de este material genético, y en las propias células nuestras, ocupando nuestra propia maquinaria, el virus se replica y entonces continúa la infección. Este virus ingresa fundamentalmente por vía aérea, y es aquí donde tiene el primer encuentro con el sistema inmune, ¿sí? Vamos a revisar eso a continuación. Y si el virus no logra ser detenido en la vía aérea, que nosotros llamamos vía aérea superior, ¿cierto? Que es esta parte de acá, el virus continúa su viaje hacia la vía aérea inferior, que son los pulmones, ¿cierto? Y produce el daño que ya conocemos. Desde el punto de vista del sistema inmune, el virus es reconocido fundamentalmente a través de la proteína S, es decir, nuestro sistema inmune reconoce a la proteína S como un marcador que permite que nuestras células se dirijan hacia este virus o hacia las células infectadas por este virus y lo destruyan. Pero no solamente reconoce la proteína S, sino que hay otras proteínas, la proteína N, por ejemplo, que también son reconocidas por el sistema inmune. Pero sin duda, y vamos a ver por qué la proteína S es la más importante. Entonces, si nosotros recapitulamos lo que ya les he comentado, entonces ustedes tienen acá, ¿cierto?, el curso, la historia natural que le llamamos nosotros de la COVID-19, y nosotros vemos entonces de que hay una vez que uno se contagia, ¿cierto?, existe distintas etapas en la enfermedad. Algunas personas se van a quedar en esta etapa en la cual se contagian y no tienen síntomas, y otras van a desarrollar una enfermedad crítica que potencialmente va a comprometer su vida. Y entre esta etapa de contagio y no sintomatología y esta parte de contagio y síntomas graves y severos, pasa de que el sistema inmune en esta primera fase tiene una función protectora, y en esta segunda fase es el mismo sistema inmune el que se desregula y genera el daño a nuestros propios tejidos. Y de esa manera entonces nosotros podemos ir entendiendo cómo o cuándo podemos ir incorporando las distintas terapias o probando las distintas terapias para evitar que los pacientes enfermen gravemente y mueran. Entonces, veamos qué es esta cosa rara que se llama sistema inmune, ¿cierto? El sistema inmune tiene dos etapas, o tiene dos sistemas dentro de uno, ¿ya? El primero, el que conocemos como inmunidad innata. La inmunidad innata es una inmunidad muy rápida, es una inmunidad muy eficaz, y que permite que una vez que nosotros nos contagiamos con un microbio, ya sean virus o bacterias,
estos patógenos o microbios sean reconocidos por la inmunidad innata y se produzca a partir de ese reconocimiento la activación de un montón de células y moléculas inmunes que van a generar inflamación. Y es esta inflamación la que finalmente va a erradicar el agente infeccioso. Entonces, si uno lo quiere mirar en monito, aquí ustedes tienen la infección, aquí están los patógenos. El patógeno es reconocido por nuestras propias células y durante ese reconocimiento se producen dos cosas. El patógeno es destruido por nuestras propias células, pero además se producen factores que liberan nuestras propias células que van a activar a otras células más de manera de amplificar la respuesta inmune y poder eliminar a todos los patógenos que están ingresando. Lo más importante en esta parte, en la parte de la inmunidad innata, es cómo nosotros reconocemos, ¿sí? Y lo que hacemos acá es que nuestras células son capaces de reconocer, tienen un reconocimiento bien especial, porque lo que reconocen son moléculas que están en la superficie o en el interior de los patógenos y que nosotros no tenemos, es decir, moléculas de las cuales nosotros carecemos, ¿sí? Y entonces eso permite que nosotros las reconozcamos como extrañas, como potencialmente dañinas, y eso hace entonces que nuestras células se coman, voy a decirlo así, se coman los patógenos, los destruyan y secreten estos factores proinflamatorios que ayudan entonces a que lleguen nuevas células al sitio de la infección. La segunda inmunidad es la inmunidad adaptativa, que es una inmunidad de largo plazo, altamente específica, y que tiene la gracia que una vez que la activamos, genera una cosa que estoy segura que ustedes han escuchado mucho, que es un fenómeno inmunológico que se llama memoria inmunológica, que es la que nos permite mantener una protección en contra de agresiones por este mismo patógeno o este mismo microbio. Entonces, desde el punto de vista de esta segunda inmunidad, de la inmunidad adaptativa, cuando ocurre la infección, se estimulan esta vez dos tipos de células, que se llaman los linfocitos T y los linfocitos B. Esta activación se produce en los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son unos órganos chiquititos que tienen la forma de un poroto, que se encuentran distribuidos en todo nuestro organismo. Ustedes se los pueden tocar detrás de la oreja o debajo de la mandíbula, o en la zona de las axilas, de los codos o de las rodillas. Ahí están más cercanos a la piel y uno puede incluso tocarlo, ¿sí? En ese lugar, en esos órganos chiquititos con la forma de un poroto, los linfocitos T y B, una vez estimulados, se multiplican y vuelven hacia el sitio donde está la infección y permiten entonces la erradicación del agente infeccioso. Entonces fíjense en este monito, aquí yo les muestro lo mismo, aquí está el virus, puede ser un virus, ¿cierto? Una célula especial de la respuesta inmune que se llama célula dendrítica, va a reconocer y capturar este patógeno, va a viajar desde el lugar donde lo captura, por ejemplo la vía aérea superior, hacia el ganglio linfático más cercano. En el caso de la vía aérea superior sería la cadena ganglionar que tenemos en la garganta, y una vez ahí va a activar a nuestros linfocitos, particularmente T, que van a ser dos. Y aquí esto es vamos a explicarlo un poquito porque es bien interesante para que ustedes entiendan después cómo se responde a los virus y cómo se responde a las vacunas además. Esta célula entonces que va a capturar el patógeno y va a migrar, ¿cierto?, hacia los linfonodos, va a activar a los linfocitos T helper y a los linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos T helper van a prestar una ayuda fundamental a los linfocitos B para que ellos se transformen en células productoras de anticuerpos o plasmablastos que producen los anticuerpos que van a ir a reconocer a nuestros patógenos. Y en segundo lugar, va a activar a linfocitos TCD8 que lo que hacen es reconocer directamente nuestras células infectadas y van a proceder a eliminar estas células infectadas. Entonces fíjense que acá, a diferencia de lo que ocurre acá, que lo que la inmunidad innata reconoce son estas moléculas
que no están presentes en nuestras células, pero están presentes en los patógenos, la inmunidad adaptativa lo que reconoce es lo que conocemos como un antígeno, ¿ya? Y esas dos cosas les pido que las dejen por ahí para que entiendan cómo funcionan las vacunas. Entonces, el poder de la respuesta inmune adaptativa está en que somos capaces, entonces, en el caso de una respuesta antiviral contra los virus, de hacer dos cosas que son fundamentales. Por un lado, activar linfocitos T citotóxicos que son capaces de detectar y reconocer los antígenos virales que están al interior de las células nuestras que están infectadas con el virus, en este caso el SARS-CoV-2, y proceder a un ataque inmunológico que la elimine, ¿sí? Y en una segunda patita va a permitir a través de la activación de los linfocitos T ayudadores, activar a los linfocitos B que van a producir anticuerpos neutralizantes que van a ir a neutralizar moléculas que están en la superficie del virus, impidiendo que éstas se unan a sus ligandos celulares y por lo tanto impidiendo que el virus ingrese a la célula. Entonces, si este virus es nuestro SARS-CoV-2, estos anticuerpos van a estar dirigidos contra la proteína S, que se acuerdan es la proteína que le permitía, esta espícula que está en la cápsula del virus, que es la que se une al receptor y es la que le permite entrar al virus a la célula. Por lo tanto, lo que los anticuerpos hacen, los anticuerpos neutralizantes, es pegarse a esta proteína S e impedir entonces que la proteína la proteína S se una a su ligando AC2 y de esa manera impiden el contagio, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos un arma que lo que hace es eliminar las células infectadas de manera de impedir que se siga produciendo el virus en nuestro organismo, y por otro lado, la producción de anticuerpos neutralizantes que evitan el contagio. Son dos patitas, es decir, si no somos capaces de impedir el contagio, el sistema inmune aún es capaz de montar esta ramita, esta célula, para que entonces las células infectadas sean eliminadas. Entonces, lo que nosotros hicimos en este estudio, nosotros evaluamos entonces, caracterizamos entonces, desde el punto de vista de lo que yo le he contado, la respuesta inmune de 4 tipos de pacientes. O personas. Primero, individuos sanos, es decir, que no habían padecido de la enfermedad, que no habían sido contagiados con COVID-19, y 3 grupos de pacientes. Pacientes que habían sido infectados con el virus y que son asintomáticos, pacientes que infectados con el virus son sintomáticos leves, y pacientes que infectados con el virus hicieron enfermedad severa. Y este grupo lo dividimos en 2. Pacientes que ingresaron a unidad de paciente crítico y pacientes que no ingresaron a unidad de paciente crítico. Lo que les voy a mostrar son los resultados de este grupo, ¿ya? Que es el artículo que publicamos recientemente, ¿sí? A estos pacientes nosotros les tomamos muestras de sangre periódicamente para hacer esta caracterización de su respuesta inmunológica, y evaluamos su sintomatología y su clínica, y lo seguimos durante mucho tiempo. Esto es la totalidad de este subgrupo de pacientes, el que yo les voy a contar. En total son 28 individuos sanos, que llamamos nosotros controles sanos, 94 pacientes, todos pacientes hospitalizados, por lo tanto, que catalogamos en pacientes con enfermedad moderada, 29, con enfermedad severa, 37, pacientes que se enfermaron y se recuperaron y que vamos a llamar convalecientes, ¿cierto? O sea, pacientes recuperados de su COVID, que fueron 28. Y aquí están sus características clínicas, que en general no varían con las características clínicas que vemos que hemos visto, digamos, en estos pacientes, que en general son en un rango de una edad, digamos, generalmente sobre los 50 años. No hay diferencias muy notables entre hombres y mujeres en el grupo total.
Y en general tienen las comorbilidades, pero no siempre, ¿sí? Eso es una cosa que hay que decir. Muchos de ellos tienen comorbilidades, pero otros pacientes se infectan y se enferman severamente sin tener comorbilidades, es decir, diabetes, hipertensión y obesidad. Ok, ya, esto se ve difícil, pero no es tan difícil, ¿ya? Entonces, así nosotros así hacemos para caracterizar la respuesta inmune. Nosotros sacamos sangre de los pacientes, ¿ya? Y vamos a analizar de toda la sangre del paciente, que está compuesta por glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos, vamos a tomar los glóbulos blancos y los vamos a analizar. Y cuando los analizamos, los pasamos por una máquina que se llama un citómetro de flujo, que analiza cada célula en particular en 3 factores: su tamaño, la complejidad interna que tenga, eso quiere decir cuántos organelos tiene en su interior, y marcadores de superficie. Y juntamos esas 3 características, las analizamos, y eso nos permite saber cuál es la frecuencia de cada una de las células inmunes que nosotros queremos ver. Entonces, en este primer gráfico, aquí se ve, si ustedes lo miran con harta paciencia, van a ver que aquí hay muchos puntitos, algunos que están agrupados, algunos se escapan un poquito, pero se agrupan en distintas poblaciones que les llamamos. Cada puntito es una célula que nosotros analizamos. Y aquí les muestro, no les voy a contar porque esto da para otra conversación, y aquí vemos cómo vamos combinando entonces estas 3 características, vamos combinando tamaño de la célula, complejidad de la célula y marcadores de superficie, ¿cierto? Y vamos entonces dividiendo las distintas células. Por ejemplo, les voy a mostrar acá. Acá nosotros tenemos esta población que vemos acá, es de una población de leucocitos que se llaman polimorfonucleares, y aquí esta otra población es una población que se llama mononuclear, ¿sí? La diferencia entre las dos son funcionales obviamente, pero es su tamaño. Si se fijan, esta población es un poquito más compleja y grande, y esta población es un poquito menos compleja que esta otra, ¿ya? Entonces, así hecho este análisis, vamos a ir a estos otros gráficos que nos muestran entonces lo que encontramos. Cada puntito que ustedes ven acá es un paciente. Cada color determina si es un sujeto con control sano en azul, un paciente con una enfermedad moderada en verde, un paciente con una enfermedad severa en rojo, un paciente convaleciente en gris. Y vamos viendo entonces la frecuencia de distintas células inmunes. En este caso, vemos la frecuencia de células de la inmunidad innata. Y lo que aquí vemos fundamentalmente es esto, y quiero que se fijen acá porque esto es concordante con los datos que se tienen en todo el mundo, es que cuando uno empieza a mirar los pacientes enfermos, que son estos que están acá, los verdes, rojos y rojos, ustedes ven cómo cuando uno los compara con los sujetos sanos, la cantidad de neutrófilos que cada paciente tiene es mayor, y que esa frecuencia, esa cantidad, es mayor dependiendo de la severidad. Es decir, mientras más severo el paciente, mayor cantidad de neutrófilos tiene, ¿sí? Y en los pacientes convalecientes, los que están recuperándose, esa cantidad, esa frecuencia de células baja a niveles normales, es decir, a nivel de un sujeto control. Los neutrófilos son células inmunes fundamentalmente inflamatorias, y esto está dando cuenta entonces de lo que yo les decía. Mientras más neutrófilos tengan, cuando la cantidad de neutrófilos se sale de control, se desregula, finalmente va a producir más daño que protección, que es lo que nosotros vemos acá. Cuando analizamos vimos la inmunidad innata, donde lo más relevante son la cantidad de neutrófilos. Veamos ahora la inmunidad adaptativa. ¿Se acuerdan que yo les dije que la inmunidad adaptativa tenía 2 protagonistas, los linfocitos B y los linfocitos T? Que los linfocitos B eran los que producían anticuerpos, y los linfocitos T tenían funciones, los linfocitos T ayudadores de ayudar a los linfocitos B a producir anticuerpos, los linfocitos T citotóxicos eran los que detectaban las células infectadas por los virus y las destruían para evitar entonces que el virus se siguiera propagando. Entonces lo que vamos a analizar acá
es qué vimos entonces con estos linfocitos B y estos linfocitos T. En el primer cuadro, entonces, vamos a ver los linfocitos B, en lo que dice A y C, ¿ya? Entonces, veamos el A primero. De nuevo, lo mismo. Sujetos sanos, pacientes con enfermedad moderada, pacientes con enfermedad severa, pacientes recuperados. Y como ustedes ven acá, aquí hay una cosa notable que también ha sido descrito por otros grupos, y es que la cantidad de linfocitos B disminuye en los sujetos con enfermedad severa, tanto los pacientes con enfermedad moderada como enfermedad severa, y que incluso los pacientes con enfermedad severa, esa caída es mucho mayor, y que esta caída de linfocitos B se recupera una vez que los pacientes se recuperan. Cuando analizamos, porque estos son linfocitos B, ¿se acuerdan que yo les dije que los linfocitos B producían anticuerpos? Para producir anticuerpos hay una transición entre un linfocito B y una célula que produce anticuerpos, que se llama plasmablasto. Y cuando analizamos los plasmablastos, en oposición a lo que vemos en los linfocitos B, vemos que la mayor parte entonces de los linfocitos B que tenemos se transformaron en plasmablastos, es decir, células productoras de anticuerpos, que están tremendamente elevadas en la enfermedad severa, en comparación con los sujetos normales, con los pacientes recuperados. Concordante con esto, entonces, el título de anticuerpos, es decir, la concentración de anticuerpos que los pacientes tienen en sangre, es mucho mayor en pacientes con enfermedad severa que en pacientes sanos o en pacientes recuperados, salvo para un isotipo de anticuerpos, que es los anticuerpos IgG, que son los anticuerpos que están determinando que el paciente, que una persona infectada tenga algún grado de protección futura. Entonces, como ustedes ven, los anticuerpos que se mantienen y que no caen en los pacientes recuperados son justamente aquellos anticuerpos que nos están dando alguna protección contra las reinfecciones contra COVID-19. En cuanto a los linfocitos T, vemos, concordante con los resultados de B, vemos que los pacientes con enfermedad severa y moderada, sus linfocitos T caen. Entonces, fíjense que acá tenemos claramente una desregulación en los pacientes severos, que tienen que ver que aumenta la cantidad, disminuye la cantidad de linfocitos totales, es decir, hay una cosa que nosotros llamamos linfopenia. Los linfocitos, que son estas células importantes para combatir el virus, disminuyen en los pacientes con enfermedad severa, aumentan las células productoras de anticuerpos y aumentan los anticuerpos en estos pacientes, ¿sí? Entonces tenemos una situación de desregulación clara de la respuesta inmune, que lejos entonces de ayudarnos a combatir el virus, produce daño en los tejidos, que son la consecuencia entonces de la enfermedad clara. Y aquí en este monito se ve muy, muy bonito, ¿cierto? Aquí lo que se hace es agrupar a las distintas células con distintos colores. Esto es un sujeto sano, aquí las vemos en amarillito, los linfocitos. Fíjense ustedes cómo en la enfermedad moderada y severa lo amarillito disminuye harto, ¿sí? Y eso es porque los linfocitos disminuyen. Por ejemplo, en verde clarito aquí, el 2, que representa los CD8, ¿cierto? Y miren cómo los CD8 también caen, los linfocitos T CD8 también caen, ¿sí? Y lo importante de esta figura es que una vez que uno ve estas alteraciones en las poblaciones que están dando cuenta de la desregulación de la respuesta inmune, pero vean cómo finalmente los pacientes recuperados uno tiene un mono más o menos similar, es decir, a pesar de que los pacientes se infectan, se produce una desregulación de su respuesta inmune, se desordena la respuesta inmune, podemos decir que se pasa a cuatro estaciones, ¿cierto? Finalmente retorna a la normalidad. Y finalmente quisimos evaluar qué pasaba. Una pregunta nuestra era saber, ok, tenemos pacientes que son muy severos, pero claramente hay una diferencia entre los pacientes que se complican y terminan muchos días en unidad de paciente crítico y tienen que conectarse a ventilación mecánica, y quisimos ver si había algunas diferencias. Y efectivamente, aquí lo vemos, estos son los pacientes que, teniendo enfermedad severa, hacen una enfermedad severa menos severa, y estos otros hacen una enfermedad severa que requiere ventilación mecánica.
Y como ven, hay dos diferencias que son importantes. La primera es que el título de anticuerpos de los pacientes que requieren ventilación mecánica es muchísimo más alto que el título de anticuerpos de los pacientes que tienen enfermedad menos severa. Lo mismo pasa con la cantidad de monocitos y eosinófilos, determinando entonces que nosotros tenemos un patrón distintivo que nos da cuenta entonces de la desregulación que se produce en los pacientes que terminan en ventilación mecánica, es decir, que tienen enfermedad mucho más severa. Y finalmente entonces seguimos a nuestros pacientes durante alrededor de 300 días, y aquí yo les muestro distintas poblaciones de células inmunes. Toda esta línea son inmunidad innata. Y ustedes ven cómo partimos de distintos niveles, pero finalmente todos estos pacientes van recuperando su sistema inmune. Y eso es una cosa que es muy importante. A pesar de que estos pacientes tienen una enfermedad muy severa, que se caracteriza por una desregulación tanto de la respuesta inmune innata como adaptativa, finalmente en el tiempo los pacientes recuperan su sistema inmune normal. Algunas partes de su sistema inmune innato y adaptativo se recuperan más temprano y otras se recuperan más lento. Pero todos ellos mantienen un título de anticuerpos IgG, que son protectores, durante por lo menos 300 días, que fueron lo que nosotros evaluamos. Entonces, para hacer como una especie de resumen, lo que nosotros vemos en la respuesta inmune contra COVID es que este virus ingresa por vía aérea superior. En vía aérea superior toma contacto con nuestras propias células, las infecta, y en ese momento entonces se activa una respuesta inmune innata que, si es adecuada, logra eliminar muy tempranamente el virus, dando las manifestaciones clínicas más leves, la manifestación clínica asintomático o de sintomatología más leve. Si esta respuesta inmune es incapaz de resolver la infección, es incapaz de eliminar el virus en esta zona, el virus continúa su marcha hacia los pulmones y va a infectar a unas células bien particulares, va a infectar a células inmunes que están en los pulmones, en los alveolos, que se llaman macrófagos, pero también unas células especiales que se llaman neumocitos tipo 1, tipo 2, y esta infección produce una gran inflamación. O sea, cuando el virus llega al pulmón, va a infectar células que van a generar una serie de señales que son tremendamente proinflamatorias y que van a dar cuenta de lo que conocemos como la neumonía por COVID o el síndrome de distrés respiratorio. Asociado a esto, la inflamación secundaria a la entrada del virus a los pulmones también va a producir alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos pulmonares y se va a producir una cosa que conocemos como vasculitis, que es inflamación de la vasculatura alveolar, con lo cual tenemos dos cosas que son importantes para entender la enfermedad severa por COVID. El alveolo, que es nuestra unidad respiratoria por la cual nosotros recibimos el oxígeno y lo intercambiamos, y lo metemos a nuestro organismo, lo pasamos a nuestra sangre a través de este saquito que se llama alveolo, se llena de células inmunes, se inflama y es incapaz entonces de, se ocupa con células inmunes y el oxígeno no puede entonces ocupar ese espacio. Y por otro lado tenemos alteraciones vasculares que hacen además muy difícil que se produzca el intercambio de gaseoso con nuestra sangre, con lo cual esto da cuenta de la gravedad, ¿cierto?, de la infección. Entonces, nuestros datos indican que los pacientes graves presentan una mayor frecuencia de linfocitos B, de plasmablastos, de células T activadas y de anticuerpos específicos contra SARS-CoV-2, que hay una inmunidad distintiva en los pacientes más severos, que habría que mirar con más calma para saber si es que podemos entonces, a partir de esos hallazgos, intervenir con tratamientos más específicos en estos pacientes. Y además, seguimos a estos pacientes y vimos que, si bien el sistema inmune tarda a ver en algunas partes en algunas células de nuestro sistema en recuperarse, finalmente termina por
llegar a la normalidad, y eso es una muy buena noticia. Por último, quisiera, en los últimos 5 minutos que tengo, quisiera pasar a una segunda parte, ¿cierto? Lo que vimos entonces, cómo nuestro organismo responde a la infección por SARS-CoV-2. Pero las vacunas, ¿cierto?, que ustedes ya las conocen muy bien, son dispositivos que utilizan al sistema inmune, que utilizan lo que hemos aprendido del sistema inmune para lograr que nosotros prevengamos la infección, ¿sí? Y por lo tanto, las vacunas lo que hacen fundamentalmente es imitar una infección. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen tratando de imitar la activación de la inmunidad innata y la activación de la inmunidad adaptativa. Si ustedes se acuerdan, ¿cierto?, cuando veíamos cómo se activaba la inmunidad innata, veíamos entonces de que se reconocía a los patógenos y se secretaban factores proinflamatorios. Esta parte la hace en una vacuna una molécula que conocemos como adyuvante, ¿sí? Un adyuvante entonces es una sustancia que aumenta la respuesta inmune en una vacuna, actuando un poco muy similar a como lo haría la respuesta inmune innata. Y por otro lado, una vacuna está compuesta por un antígeno o por antígenos, que nos permiten entonces activar a los linfocitos T, que a su vez van a ayudar a activar a los B, y a los linfocitos T ayudadores, que ayudan a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos neutralizantes, y activar a los T citotóxicos para que ayuden a destruir a las células infectadas por los virus. ¿Y cómo sería la cosa? Entonces, cuando nos ponemos una vacuna, lo que nos ponen está compuesto fundamentalmente de dos cosas, de ayudantes y de antígenos. En el caso de las vacunas contra el SARS-CoV-2, el antígeno que utilizamos es la proteína S. Estas señales son detectadas por nuestra respuesta inmune, que va a reconocer el ayudante y que va a incorporar los antígenos, de manera de que con esas dos informaciones va a viajar hacia nuestros ganglios linfáticos, que son estos órganos que tienen forma de porotitos chiquitos que están ubicados detrás de la oreja, en la garganta, detrás de la rodilla, en la ingle, en la axila, etc. Y ahí entonces se va a activar tanto los linfocitos T, CD4, como los CD8. Los CD4 van a ayudar a los B, le van a entregar como una especie de Gatorade para que los B produzcan anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? Anticuerpos neutralizantes que nos permiten neutralizar el contagio, neutralizar la entrada del virus a la célula. Y por otro lado, linfocitos TCD8 que nos van a ayudar a destruir a las células infectadas. Por lo tanto, entonces la vacuna tiene dos patitas. Por una parte, una vacuna va a producir anticuerpos neutralizantes que nos ayudan a parar el contagio, y por otra, una vacuna va a activar a linfocitos T citotóxicos que nos van a ayudar a destruir a las células infectadas por el virus. Por un lado, entonces, ayudan a prevenir el contagio, y por el otro lado, ayudan a prevenir que la enfermedad sea más severa. Lo interesante de las vacunas es que además de hacer esto, producen una cosa o un fenómeno que se llama memoria inmunológica, que se ve muy bien acá, ¿cierto? Y que lo vimos nosotros anteriormente, es decir, que cuando nosotros nos encontramos con el patógeno o con una vacuna, nosotros vamos a producir una respuesta inmune que va a tener una determinada cantidad y calidad, y que después de una segunda vacunación o con una dosis de refuerzo o cuando nos volvemos a infectar, va a tener una respuesta muchísimo mayor y prolongada en el tiempo. De manera que esta prolongación de esta respuesta inmune en el tiempo va a hacer que cuando nosotros volvamos a tener contacto con el patógeno, o no nos contagiemos, o si lo hacemos, enfermemos menos gravemente. ¿Ya? Para esto, para que nosotros logremos esto, una de las cosas más importantes para que nosotros saquemos el mejor provecho de las vacunas es que la mayor cantidad de personas nos vacunemos, ¿sí? Eso es muy importante, particularmente cuando tenemos vacunas
que por su naturaleza del patógeno, por la naturaleza de cómo ellas están formuladas, tienen una eficacia menor, ¿sí? Eso genera una presión para que mayor cantidad de personas nos vacunemos. ¿Por qué? Porque en la medida en que mayor porcentaje de nosotros nos vacunemos, aquellas personas que son susceptibles a la infección, vacunadas y no vacunadas, van a tener menor probabilidad de encontrarse con el patógeno. Y eso es una cosa fundamental que en vista del aumento de casos que tenemos hoy día tenemos que entender, ¿sí? Nosotros necesitamos entender que mientras más cantidad de personas vacunadas exista, la cantidad de virus circulante va a ser menor, y eso va a proteger a las personas susceptibles que no se han vacunado y a las personas susceptibles que se vacunan, y que a pesar de esto continúan siendo susceptibles, ¿ya? Un inmunólogo obviamente va a decir esto: las vacunas son muy eficaces y son muy seguras cuando son bien utilizadas. Y como vemos acá, esto es una foto de un niño secuelado con poliomielitis, una enfermedad que nosotros ya no vemos en el país hace muchos años. Vean ustedes la cantidad de casos de poliomielitis en 1980 y cómo, gracias a la vacunación, la enfermedad ha llegado a ser inexistente en muchos países que tienen coberturas altas de vacunación. Por lo tanto, las vacunas tienen que asegurarse, por la razón anterior, deben asegurar su distribución a toda la población de manera equitativa, no solamente entre la población de los países, sino que entre los distintos países, porque permiten prevenir la muerte, la enfermedad y las secuelas. Nosotros producíamos vacunas hasta 1980 en el Instituto Bacteriológico. Nosotros éramos capaces de producir alrededor de 7 vacunas distintas dirigidas contra distintas enfermedades como tifus, rabia, difteria, etc. A partir de 1980 se le quita esta misión al Instituto Bacteriológico y finalmente el año 2006, entre el 2002 y el 2006, se desmantela definitivamente la producción de vacunas. Es un imperativo que como país volvamos a repensar que la producción de vacunas es muy importante. Tenemos que repensar esto, y esta producción de vacunas, entendida esta como un bien común, tiene que estar hecha en institutos de investigación del Estado que estén fundamentalmente dispuestos a ello, o sea, con la infraestructura adecuada para que eso se haga, y que estén en contacto con el resto de los países latinoamericanos para que nos permita generar una red que nos permita enfrentar próximas vacunas, próximas pandemias. Y para finalizar, solamente decir de que la pandemia no se trata solo con vacunas, que la pandemia no solamente se trata con un sistema inmune robusto, la pandemia se trata con una serie de medidas que aquí están como cortes distintos de un queso, ¿cierto? Que si el virus se mete por acá, va a ser parado por allá, y que son múltiples, que tiene que ver con las medidas individuales, con las responsabilidades de cada uno de nosotros, de mantener nuestra distancia física, de tener un adecuado lavado de manos, el uso de mascarilla, pero también medidas que tienen que ver con medidas de salud pública, como fundamentalmente la vacunación, el fortalecimiento del testeo, trazabilidad y aislamiento de los casos. Es urgente que nosotros volvamos a, nosotros recién acabamos de echar para atrás todo nuestro sistema de TTA, debemos volver a ponerlo. Y finalmente, bueno, lo que es más extremo, ¿cierto?, que son las cuarentenas y aislamiento, que esperamos que no tengamos que tener nuevamente. Quisiera agradecer entonces a todo el equipo de trabajo, fundamentalmente a las profesoras Fabiola Osorio y María Rosa Bono, que son parte de un equipo colaborativo que formamos entre distintas unidades de la Universidad de Chile, entre el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencia, el Hospital Clínico de nuestra universidad. Se creó una alianza, una colaboración que ojalá nos permita mantenerla en el tiempo y poder terminar con el resto de las investigaciones que tenemos que hacer. Quisiéramos agradecer también
fundamentalmente al equipo de salud del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, por su esfuerzo, por su sacrificio durante todo este tiempo, y obviamente a los pacientes que nos donaron su sangre para poder analizarla. Y agradecer obviamente a la Facultad de Medicina por la oportunidad de haberles contado esto. Eso. Señora López, muchas gracias. Muy agradecido por esa charla y también por el trabajo local que han desarrollado. Tiene un tremendo valor porque son datos que son de esta población. Pueden ser utilizados digamos, a su favor de forma muy, muy rápida, muy expedita. Tenemos preguntas de la audiencia. La primera es, si no sería lógico que una respuesta mayor o exagerada del sistema inmune fuera mejor frente a la infección por COVID. Esa es una excelente pregunta. A ver, el sistema inmune es bien especial, ¿sí? El sistema inmune, yo no sé si ustedes han visto un shock anafiláctico. A veces en la tele hay una película que muestra un niñito, ¿cierto?, que es alérgico a la picadura de abeja y cuando lo pica la abeja se muere en 2-3 minutos. Esa es la capacidad del sistema inmune cuando no es regulado. ¿A qué voy? Que el sistema inmune es una herramienta extremadamente poderosa que, debido a que tiene que eliminar a los microbios, que son un tema, ¿sí?, que son bien complejos de eliminar, tiene que montar una serie de estrategias que siempre van a significar que exista algún grado de daño a nuestros propios tejidos, porque son nuestros propios tejidos los que se infectan. Por lo tanto, el sistema inmune, cuando se activa, se regula inmediatamente, de manera de lograr la sintonía exacta que va a eliminar el patógeno, pero que va a mantener a nuestro tejido sano. Fíjense que es bien difícil, porque el sistema inmune lo que tiene que hacer es proteger a nuestros tejidos y eliminar los patógenos que están infectando nuestros tejidos. Por lo tanto, la sintonía del sistema inmune es muy, muy fina. Por eso, no es lo mismo tener una respuesta correcta que tener una respuesta alta. Muchas veces la respuesta inmune exagerada o muy grande, más que ayudarnos, hace que enfermemos más. Y no lo vemos solo en SARS-CoV-2, lo vemos en hepatitis, lo vemos en muchas neumonitis, lo vemos en muchas enfermedades que nosotros tenemos habitualmente, donde parte de la sintomatología es culpa del sistema inmune, ¿sí? Así que tiene una cara buena, es como ¿cómo se llama el de Batman? El malo de Batman, que tiene cara, ¿cierto? Tiene una cara buena y una cara mala. Ni mucho ni poco. Así funciona el sistema inmune, ¿sí? Doctora, una última pregunta para terminar. Este estudio se hizo en población chilena. ¿Es esperable o cuáles serían los resultados si lo hubiéramos hecho en otro lugar del mundo, este mismo estudio? Es mi impresión de que, bueno, nosotros tenemos toda una primera parte de nuestros hallazgos que son muy similares, lo que nos deja bastante tranquilos a los hallazgos que se han realizado en otros países, ¿sí? Eso a los científicos les gusta, aunque ustedes no lo crean, porque eso significa que lo que está haciendo uno está bien, y entonces la novedad es realmente, o sea, puede ser correcta, ¿sí? Entonces tenemos toda una primera parte en que obviamente los resultados son muy similares a lo que han tenido. Tenemos algunas diferencias, eso sí, que la hemos discutido con otros inmunólogos, que hay que mirarla un poquito más. Pero es la impresión nuestra de que no deberíamos esperar mayores diferencias, ¿sí? La población que nosotros analizamos es una población bastante homogénea, en el sentido de que era una población fundamentalmente en la región metropolitana, ¿sí? No hay otro grupo en la facultad que está estudiando, que también ganaron un proyecto COVID de la NIT, ¿cierto?, que está estudiando
las diferencias genéticas que pudieran haber en respuesta a SARS-CoV-2. Pero por lo menos por lo que hemos leído desde el punto de vista de lo que se ha estado viendo en los distintos países, pareciera no existir mayores diferencias, pero obviamente estos resultados pueden cambiar porque 100 pacientes en medicina es nada, ¿sí? 100 pacientes es muy poquito, se requiere que estos estudios sean, que digamos aumenten en número. Ahora, si tú me preguntas cuáles son los desafíos de lo que viene, yo creo que es fundamental para el país que podamos generar una plataforma de vigilancia inmunológica. Es fundamental que nosotros aprovechemos las capacidades que se han logrado, no solamente del grupo nuestro acá en la facultad, acá en la Chile, sino que hay otras personas trabajando en el sur, en el norte. Se necesita, digamos, de alguna manera aprovechar esta plataforma porque todavía nos queda mucho que estudiar, ¿sí? Yo creo que esto que hemos estado viendo, estos aumentos de casos, ¿cierto? Estas incertidumbres que tenemos todavía de cómo se van a comportar las variantes o cómo se va a comportar el SARS-CoV-2 en una población con altos porcentajes de vacunación, hace necesario que estudiemos la duración de la respuesta inmune. Y esos son estudios de largo plazo. Y ahí no solamente hay que medir anticuerpos, porque ojalá que haya quedado algo claro, pero hay que medir también inmunidad celular. O sea, no nos basta con medir anticuerpos, tenemos que medir inmunidad de linfocitos T, y tenemos que mirarla por lo menos en 1 año, 2 años plazo, porque no es tan fácil plantearse vacunar cada 6 meses, ¿sí? Es muy difícil desde el punto de vista nuestro, es muy complicado el vacunar 2 veces al año con la misma vacuna a una persona, ¿sí? Entonces se requiere que estudiemos más, y para eso yo creo que se requiere primero un gran número de pacientes, y segundo, aprovechar las capacidades que se han logrado en el país. Doctora López, reiterar nuestro agradecimiento a su persona y a su equipo que ha desarrollado esta investigación. Sí, yo quisiera de nuevo agradecer a Fabiola y a María Rosa, ¿cierto? Y decir que me tocó hablar a mí ahora, pero esto es un equipo grande. Hoy día en la mañana estaba también Fabiola contestando algunas preguntas. Aquí somos muy horizontales, digamos, somos coordinadoras de un equipo muy grande que realmente se sacó la mugre. Fue muy difícil hacer este trabajo y yo quisiera agradecerle a cada uno de los estudiantes, a cada uno de los doctores, de los postdoc y de los técnicos que colaboraron en esto, tanto de personal clínico como básico de la facultad. Gracias, doctora. Muchas gracias. Nos despedimos entonces.